Hablan los expertos en las noticias. Me da mucho gusto platicar con Juan Iván Peña Neder, quien es experto en materia de asuntos internacionales, en temas de política, de economía, con estudios también de la economía Asia-Pacífico. Gracias, Juan Iván, por atendernos. ¿Cómo estás? Gregorio, agradecerte esta oportunidad a ti y al auditorio tan importante de Televisa Monterrey. Bien, pues muchas gracias por atendernos el día de hoy. La verdad de las cosas es que, pues ver cuál es el panorama, como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas, el panorama México-Estados Unidos, o qué hay más allá de los Estados Unidos para nuestro país, Juan Iván. Nosotros creemos que más allá de los Estados Unidos, en el corto plazo hay poco. Tenemos que partir de un escenario objetivo de la realidad. El ruido de la llegada de Donald Trump ha llevado a México a instalarse en un discurso que, además de inadecuado, es falso. No hay en la agenda del establishment norteamericano ni del presidente de los Estados Unidos la intencionalidad de elevar la relación a un nivel objetivo de riesgo. Se trató en su momento, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, de una posición de Donald Trump frente a una muy buena parte de su base social que lo llevó a la presidencia y que lo sigue protegiendo en ella. Los pesos y contrapesos en las entidades norteamericanas implican que los votos de Iowa o de Wisconsin tengan un valor relativo similar a los de Nueva York, con independencia del enorme número que unos significan y los otros no, porque ellos tienen una federación consolidada. En ese sentido, Donald Trump tiene que ser muy cuidadoso de los equilibrios internos, y el discurso antiinmigrante es un discurso que en su base social suena y suena fuerte. Él, si nosotros mantenemos la agenda escalada, tendrá que mantenerse en ese tono. Me parece que a los medios de comunicación y a los analistas nos toca decir que las cosas entre la realidad y el discurso suelen confundirse, y llegó el momento de bajar el tono de la ofensa para llegar al tono de la propuesta con Donald Trump. Exactamente, yo creo que a partir de ahora, y ya que hemos visto que, bueno, pues ya ves en lo que va el tema del muro, ya ves también lo que ha venido sucediendo con pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, o sea, de todo el ruido que se había generado durante la campaña, en el momento que Donald Trump es presidente electo, después del 20 de enero en que toma posesión, pues qué se ha concretado hasta este momento, ¿no? Yo creo que sería a partir de entonces ver cómo entonces sí, pues ellos seguirán siendo nuestros vecinos del norte. La realidad estructural de México no tiene salida, Gregorio. Nosotros tenemos que entender que estamos en el eje de desarrollo de Norteamérica y que en ese sentido, a donde Estados Unidos vaya, lo vamos a tener que acompañar. Tema delicado el tema de China. Me parece que estamos a punto de una confrontación militar en el asunto del estrecho de Taiwán, sobre las islas Spratly y Paracel. Estados Unidos ha movilizado ya a la flota. Las señales son clarísimas de una confrontación militar entre Estados Unidos y China, y valga decirlo, el gobierno norteamericano y su inversión consolidada en armas lo hace 50 veces superior a China. No hay posibilidad militar de China contra Estados Unidos, ni siquiera en la región, y si este asunto llega a concretarse, tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde, porque en el imaginario ramplón de muchos analistas solemos decir: sustituyamos al aliado norteamericano, abramos las puertas al mundo y veamos a China. Doy un dato que me parece importante. La balanza comercial entre México y Estados Unidos es superavitaria en 50,000 millones de dólares hacia México. La balanza entre México y China es deficitaria en 60,000 millones de dólares. Esto implica que los 50,000 millones que se reciben de Estados Unidos se trasladan a China y le metemos 10,000 millones de dólares más. México fue el último país en votar que China fuera aceptada como miembro de pleno derecho en la OMC, porque evidentemente nuestros intereses se ponen en riesgo en la lógica comercial con China. China no puede ser un aliado estructural, no porque culturalmente no apreciemos al pueblo chino, no porque no haya un enorme respeto hacia la tradición oriental, sino porque nuestra circunstancia histórica nos ha colocado en un momento en que, ante la tensión chino-norteamericana, el lenguaje pro-chino de México puede servirle poco y en pocas cosas. A ver, el dato ahorita que dabas respecto a la balanza comercial México-Estados Unidos, pues yo lo que veo también es que China y Estados Unidos tienen una relación comercial, o sea, el déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China es 6 veces mayor que el que tiene con México, ¿verdad? Es correctísimo. Y con quien, un país con quien no tiene tratados comerciales y con quien pues se podría abrir la puerta a un conflicto bélico, como tú lo has señalado. La relación China-Estados Unidos es sumamente compleja, pasa por varios vectores, porque Estados Unidos tiene en Asia-Pacífico la verdadera consolidación de su influencia. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, las posiciones norteamericanas de la conquista de Japón y la prácticamente colonia norteamericana en Filipinas hacía que este eje de desarrollo fuera impulsado por los norteamericanos, mientras China se consolidaba en una lógica comunista. En los años 70
Nixon abre las puertas a la relación con China, China rompe con la Unión Soviética y entonces eso hace que China se vuelva amable al mercado norteamericano. Pero los chinos ven hacia adentro, tienen un concepto sinocentrista en que China es el centro del mundo y a eso responde. Suponer que China es un aliado para lejanos socios comerciales cerca de Estados Unidos es una utopía. Estados Unidos pone en riesgo el petróleo, 30 millones de barriles que pasan diariamente por el estrecho de Taiwán, cuando China prefiere cerrar esta frontera, militariza las Islas Spratly y quiere controlar la frontera del petróleo que va hacia India, hacia Japón, hacia Singapur. De los 30 millones que pasan por ahí, solo 8 millones van hacia China. China garantiza su seguridad energética, pero expone la de los aliados norteamericanos. Así que no hay mucha salida al conflicto, porque China ha declarado que las Islas Spratly son su territorio. En realidad se trata de unos atolones que medían 300 metros, los han convertido en 7 kilómetros en una isla armada. Ya está desplegada la flota norteamericana y me parece que la prensa mexicana no está dando una cobertura objetiva a lo que sucede en este rincón de Asia-Pacífico, que puede derivar en un conflicto armado y por tanto en un quiebre comercial entre estas dos potencias. Respecto a que China se pueda convertir dentro de pocos años en la potencia mundial por excelencia, ¿tú qué opinión te merece? Y por otra parte, ¿qué recomendarías? Es ridículo. China no tiene en su agenda convertirse en una potencia mundial. China aspira a controlar el eje asiático, que es donde su fortaleza intrínseca está. China tiene un crecimiento del 7% vinculado a una región específica de su territorio, pero en otro lado está llena de pobres, muy pobres, y de imposibilidades estructurales de desarrollo. La economía número 1 del mundo, China, tú no lo ves por ningún lado. Será la economía número 1 del mundo en volumen, pero esto no implicará que tenga las fortalezas estructurales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un mercado interno consolidado, una clase media amplia, es un mercado que ha conducido el capitalismo por los últimos 100 años. Me parece muy peligroso que Xi Jinping en Davos hable por el libre comercio y el presidente de los Estados Unidos, la primera economía liberal del mundo, esté procurando cerrar fronteras. Esta contraposición nos grafica que las cosas no están bien. Dirían en Hamlet, algo huele mal en Dinamarca. Yo creo que tenemos que entender quiénes son nuestros aliados y nuestros referentes y ubicarnos en lo que puede pasar. Entonces, para ti, por mucho, la recomendación es voltear hacia Estados Unidos y no voltear a China. La recomendación es, tenemos la cara fija hacia Estados Unidos. Si intentamos voltear a China sin una política estructural, el costo va a ser mucho más alto por una mala señal política que el probable beneficio en el corto plazo. O sea, China ha dado también dolores de cabeza. Digo, pregúntales a los amigos del sector acerero, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, en el sector plastiquero, en el sector de la industria de zapatos prácticamente la desaparecieron. Nos han jugado mal y chueco en todos los campos, nos compran 3,000 millones de dólares y nos venden 80,000 millones en el agregado, no solo que lo hacen directamente, sino a través de terceros. Entonces me parece que esa no es una relación comercial sana. ¿En México en el TPP sí tiene algo que hacer o no? Sin Estados Unidos, nada. O sea, me parece que México tiene que entender que su cliente principal es Estados Unidos. Lo comentaba con gente de Taiwán, estamos a 15,000 kilómetros y nuestro principal socio es Estados Unidos. Nos interesa exportar allá. Ustedes están a 0 kilómetros, tienen 3,000 kilómetros de frontera y no entienden la fortaleza de este mercado. Una deficiencia cultural de México y una complicada relación histórica nos impide ver la enorme potencialidad de la alianza con los Estados Unidos. ¿Así lo ve el gobierno en turno? ¿El gobierno de Donald Trump? No, el gobierno mexicano. Yo creo que el gobierno mexicano ve presiones. Me parece que Luis Videgaray jugó con mucha habilidad la carta de haber invitado a Donald Trump. A mí me parece que eso fue muy positivo en el balance político. O sea, con todo lo que ocurrió. Pues ocurrió con los medios en México y ocurrió con los políticos en México. Pero si hubiéramos estado en otro planeta y viéramos que alguien opera en favor del hombre más poderoso del mundo, me parece que es una señal de inteligencia, aún con el costo que implicó. Yo creo que la relación con Estados Unidos no está a debate de los medios, va a continuar y que todo lo que hagamos para mantenerla en el equilibrio nos sirve. Pues veo que tienes una publicación que estás presentando aquí en la ciudad de Monterrey, Juan Iván, Napoleón y su imperio. Es una investigación de 5 años, hay 400,000 obras escritas sobre Napoleón, ninguna de ellas originalmente en español con estas características. Es una investigación completa del periodo napoleónico y la idea pues es también, la hemos estado repartiendo entre la alta oficialidad y el ejército mexicano, dar al ejército información de lo que fue el periodo de la democracia gubernativa de Napoleón, porque el ejército mexicano tendrá un rol muy importante en el tiempo por venir en México. ¿Una lectura recomendada? Más que recomendada, porque vienen 4 diferentes facetas. Se ve Napoleón el hombre, la parte biográfica y anecdotaria, Napoleón el militar, batalla por batalla con informe de Estado Mayor,
Napoleón el estadista, donde entramos a la parte de la Constitución, la universidad, y Napoleón el personaje, que es lo que todos sabemos de Napoleón, y damos datos curiosos como que era más alto que Wellington, y los ingleses se encargaron de decir que era chaparrito, ¿no? Juan Iván, muchas gracias por atender esta invitación para este espacio de Hablan los Expertos. Gregorio, muchísimas gracias por esta invitación a ti y al auditorio de Televisa. Gracias, Juan Iván Peña Neder, quien es especialista en materia de asuntos internacionales. Continuamos en las noticias.